todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos un jueves más. Hoy vamos con una especie de tutorial, como sabéis cada jueves hago este tipo de vídeos. Y hoy en particular vamos a hablar sobre uno de los señuelos más conocidos. De hecho es uno de los primeros señuelos que aparecieron en la historia más o menos moderna de la pesca con señuelos, como son los minnows. Bien, a lo que nos referimos con los minnows, aunque también pueden recibir otros nombres como jerks, en este caso estamos hablando de señuelos rígidos, pueden ser tanto de madera como de plástico o incluso otros materiales, pero con la característica principal de llevar un babero en su parte delantera más o menos cerca de la cara. Este vídeo se va a basar en cómo utilizar los minnows, pero sobre todo en cómo elegirlos, ya que es un tipo de señuelos en el cual no tendremos tanta libertad de movimientos como si nos permiten, por ejemplo, los paseantes o incluso los poppers. Y es que el movimiento de los minnows viene muy definido por cómo están diseñados, sobre todo por la forma y por lo tanto también el tamaño de su babero. Aunque no solo eso, también en función del ángulo con el cual está dispuesto este babero. Por supuesto también entra en juego el tamaño y las proporciones del señuelo respecto a ese babero, la forma de este y también, sobre todo muy importante, la densidad. Como veréis en mis vídeos no uso demasiado los minnows y es precisamente por esta limitación que tienen en cuanto a los movimientos que te permiten. Pero aún así tienen muchos momentos que pueden ser realmente señuelos clave. En este caso voy a enviar los señuelos con el babero muy grande, que están más diseñados al curry, o también los crankbaits, que también podrían entrar dentro de los minnows por el hecho de llevar babero, pero creo que son cosas totalmente distintas, tanto los, como digo, los que llevan babero más largo como los crankbaits o señuelos que no vamos a usar prácticamente en el spinning marino. Evidentemente pueden funcionar, sé que hay gente que los utiliza, pero creo que tienen una serie de desventajas que no nos van a ayudar demasiado y sin duda me centraría en minnows que sí que están más bien diseñados para el spinning marino. Básicamente podemos dividirlos en dos grandes grupos, como son los flotantes y los hundidos. Los flotantes suelen ser los más normales, aunque hoy en día ya hay muchas marcas que tienen versiones o modelos en concreto que son hundidos. Luego también estarían los suspendidos, aunque esto es un poco relativo porque después depende también de la densidad del agua. Un señuelo que es suspendido, que está diseñado para agua dulce, por ejemplo, no va a funcionar tan bien en agua salada, ya que el agua salada es más densa. Por lo tanto vamos a centrarnos, como digo, en los flotantes y en los hundidos. Bien, los minnows flotantes, que son los más típicos, los que más vamos a encontrar en las tiendas seguramente, son señuelos que van a tener un poquito menos de lance que los hundidos por la propia densidad, pero a cambio a bajas velocidades se van a mover más. Como digo, esto también luego depende del babero y de la forma del señuelo. Pero si comparáramos dos minnows iguales, uno flotante y uno hundido, estas serían las diferencias. El hundido lanza más y el flotante a bajas velocidades se mueve más. Por lo tanto, este será un factor clave a la hora de elegir el minnow que necesitamos, porque si sabemos que vamos a pescar peces que requieren de recogidas muy lentas, seguramente un minnow flotante nos sea mucho más útil que uno hundido. Los minnows flotantes, sobre todo los que tienen un babero pequeño con un ángulo muy pronunciado respecto al cuerpo, nos servirán mejor para aguas muy superficiales, para zonas de muy poca profundidad. Incluso hay minnows que llevan el babero incorporado, digamos, en su propia cara, o sea, la cara, el corte de la cara es lo que hace, digamos, de babero. Por lo tanto, estos señuelos serán especialmente interesantes para pescar, por ejemplo, lubinas en zonas de muy poca profundidad, entre la espuma, o incluso también en modelos más pequeños nos pueden servir para sargos, que también suelen cazar en estas zonas de muy poca profundidad y con algo de espuma. Por otra parte, son señuelos todoterreno y muy fáciles de utilizar, ya que por el simple hecho de estar recogiendo ya van a estar trabajando. Luego podemos jugar con la velocidad o los tirones que le demos en la caña. Pero como digo, son señuelos que nos van a servir para multitud de especies, por no decir prácticamente todas las especies, si adaptamos el tamaño y la velocidad de recogida. Como decía, el movimiento de estos señuelos va a venir definido por el diseño de estos, con lo cual no tendremos mucho juego, pero sí que podemos aprovechar un par de factores que tenemos en nuestras manos. Uno es la velocidad de recogida y el otro los toques de puntera que le podemos dar al señuelo o incluso también parones. De esta forma, estos minnows me gusta recogerlos de forma más o menos irregular, porque si no el movimiento va a ser todo el tiempo el mismo, muy continuo, aunque vibre, pero como digo, un movimiento muy continuo que a veces puede hacer que los peces lo rechacen. Por lo tanto, lo que voy haciendo son tirones bastante pronunciados para que haya cambios de ritmo en el movimiento del señuelo, tenga un movimiento errático y por lo tanto puede llegar a parecerse a un pez herido, con lo cual sea una presa fácil para los depredadores y puede ser que los incite a morder el señuelo. También es relativo a la especie que busque. Por ejemplo, funciona muy bien para las bajoretas, pero en ese caso nos vamos a decantar por recogidas muy rápidas y bastante lineales, prácticamente sin toques de puntera, y que vamos a recoger tan rápido que nos va a ser complicado darle tirones. En cambio, para buscar peces como los espetones, por ejemplo, sí que usaría recogidas mucho más lentas, con toques de puntera más pausados, incluso pequeños parones. Los parones en este tipo de señuelos no deben ser demasiado largos porque el señuelo va a empezar a flotar y esto es un movimiento totalmente antinatural que no tiene ningún sentido. Con lo cual ahí lo normal va a ser que los peces rechacen el señuelo cuando vean ese movimiento. Los minnows hundidos yo los utilizaría precisamente para pescar en más profundidad, para dejarlos hundir. Esto es una técnica que yo utilizo mucho, de lanzarlos lo más lejos posible, que además son señuelos que se lanzan bastante bien debido a su densidad, dejarlos hundir hasta el fondo o casi hasta el fondo para no enrocarlos y empezar a recogerlos desde allí abajo. De esta forma estamos haciendo una recogida en diagonal
cubriendo toda la capa de agua, desde el fondo hasta la superficie. De modo que tenemos opción a capturar todo tipo de especies habiten en la capa de agua que habiten. Además, al usar estos minnows respecto a los jigs, por ejemplo, vamos a tener muchísima más vibración, lo cual a veces los peces puede que no estén acostumbrados y por lo tanto, al ser un movimiento algo distinto, les incite más a picar. Este tipo de señuelos, en contraposición a los flotantes, debemos tener en cuenta que necesitan mucha más velocidad para moverse. Esto es por un simple principio de hidrodinámica, y es que necesitan que pase más agua para mover el cuerpo del señuelo, que es mucho más denso. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, nos servirá muy bien para peces que cazan muy rápido y para pescar en zonas de bastante profundidad. Sobre todo nos va a ir bien para los pelágicos, como por ejemplo las bacoretas, o incluso también para serviolas, haciendo recogidas, como digo, bastante rápidas. Pero tenemos otra opción, y es recogerlos más lento, pero con muchísimos toques de puntera, al estilo twitching. De esta forma, el señuelo se va a mover, además de por el toque de puntera, por su propio babero, lo cual va a provocar una vibración brutal bajo el agua que desde luego sea muy difícil de conseguir con otros señuelos. A lo mejor solo los podríamos comparar con los de tipo Blade. Los minnows hundidos en general van a hundir bastante más lento que otros señuelos que están diseñados para pescar en grandes profundidades, como pueden ser los jigs. Por eso en algunos modelos la caída puede llegar a ser mucho más natural que la de un jig, con lo cual tenemos opción a tener picadas en caída. Esto lo debemos tener en cuenta porque a la hora de dejar hundido el señuelo con el pico abierto tenemos que estar un poco pendientes para comprobar si el hilo sale más rápido, pues es porque tenemos una picada y tendremos que reaccionar en consecuencia rápidamente. Hoy en día en el mercado vamos a encontrar minnows de todos los tipos, tamaños, colores, etcétera, etcétera, o sea que seguro que encontramos el que mejor se adapta a nuestras necesidades. La mejor opción, como siempre, tener varios, cuanto más distintos mejor, para ir probando y encontrar qué es lo que nos funciona en nuestra zona, ya que va a ser muy relativo de esto, de la zona, de los peces que haya e incluso de la época del año. Personalmente los colores naturales y muy brillantes me gustan muchísimo porque al emitir muchas vibraciones estos señuelos también van a emitir muchos destellos si tienen un color más o menos cromado. También nos podremos decantar por unos u otros minnows en función de las condiciones del mar. Movimientos con el babero muy pequeño, con el ángulo muy poco pronunciado en zonas de muchas olas, mucha espuma, o si pescamos un pelín de altura ya nos va a dificultar más trabajarlos. Con lo cual va a depender un poco de esto, del entorno y de cómo estén las condiciones del mar. Como es lógico, si hay más olas, espuma, etcétera, o pescamos desde una zona más alta, señuelos un poco más pesados y un poquito más grandes, también con el señuelo más grande, nos van a funcionar mejor. Sobre todo los vamos a poder trabajar mejor sin que vengan enseguida surfeando encima del agua. Un factor a tener en cuenta y que también depende bastante del señuelo y que es complicado de saber hasta que no lo probamos es la velocidad que acepta ese señuelo. O sea, hay minnows que necesitan de velocidades concretas para navegar correctamente, pero eso es algo que ya veremos cuando estemos en el agua pescando con ellos. El equipo a utilizar con estos señuelos tampoco tiene mucho misterio ni tiene que ser muy específico para ellos, porque como digo son señuelos bastante fáciles de manejar, como os comentaba, solo por el hecho de estar recogiendo y están trabajando, con lo cual no hace falta volverse loco para buscar un equipo para utilizar estos señuelos, ni muchísimo menos. Cosa que sí que pasa con otros señuelos que sí que requieren de más acción por parte nuestra. Y un pequeño truco para acabar es que puede haber minnows que nos vengan algo descompensados o bien que no naden de forma totalmente recta. Esto puede pasar porque el babero no esté perfectamente posicionado o porque la anilla que llevan delante esté algo torcida. De esta forma, para que nade correctamente, lo único que tenemos que hacer es moverlo enfrente nuestro rápidamente y mirar hacia qué lado se está yendo, hacia qué lado está subiendo. Y luego simplemente tendremos que doblar muy suavemente, con mucho cuidado, la anilla por la cual va atado el señuelo hacia el mismo lado por el cual está saliendo hacia fuera del agua. De esta forma iremos haciendo varias pruebas hasta que encontremos el punto en el cual navega perfectamente recto y no se sale del agua. En la descripción vais a tener los que yo más utilizo y más me están funcionando últimamente en función de cada técnica, ya sea rock fishing, spinning ligero, spinning medio o incluso spinning pesado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis dudas o también sugerencias podéis dejarlas en los comentarios, podéis explicarme cómo utilizáis vosotros los minnows, cómo os funcionan mejor, para qué especies, así que os agradecería que comentarais. Espero que el vídeo os haya parecido interesante, si es así, que lo compartáis en vuestras redes, que os suscribáis al canal si aún no lo estáis y sin más me despido. ¡Hasta la próxima!